Shalom, la paz, deseando de corazón que este tiempo de Navidad que hemos vivido haya sido un tiempo de gracia, de bendición, de transformación interior, de experimentar cómo Jesús en verdad empieza a tocar a nuestra familia y empieza a tocar nuestra vida. Porque si cambia tu corazón, te aseguro que toda la vida de tu familia se ilumina. Hoy vamos a escuchar la palabra del Señor, pero una palabra que tiene que ver muchísimo contigo. En esta palabra vivimos el bautismo del Señor Jesucristo, que tiene que ver mucho con lo que Dios quiere realizar en ti. Vamos a escuchar con humildad y al mismo tiempo con alegría, porque sabemos que al entrar Jesús en las aguas bautismales, toda nuestra vida empieza a ser diferente. Escuchemos al Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esto tiene que ver mucho contigo, pero muchísimo. Dice que Juan predicaba diciendo, y acuérdate que Juan es una figura de la iglesia que va predicando, anunciando noticias importantes de parte de Dios. Y dice: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. El Mesías no es Juan, la iglesia no es el Mesías, pero detrás de la iglesia, enviada de parte de Él, viene uno que es más poderoso, nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Jesucristo es quien ha enviado a su iglesia a predicar. Jesucristo es el que ha enviado al pueblo de Dios a llevar buenas noticias a los hombres. No es que la iglesia fue inventada por un grupo de judíos que no tenían nada que hacer, no. La iglesia fue fundada por Jesucristo, y es Jesucristo el que la envía. Él es el poderoso. La iglesia solamente son los mensajeros. Y dice: uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Porque, hermanos, los cristianos conocemos nuestra fragilidad, nuestras debilidades, pero sabemos quién nos ha mandado. Nos ha mandado aquel que nos ha rescatado, aquel que nos ha sacado de muchos pecados, aquel que no se ha escandalizado de nuestro pasado, aquel que ha tenido misericordia con nosotros. Por eso no somos dignos ni siquiera de inclinarnos para desatarle la correa de sus sandalias, porque nosotros no seríamos nada sin que Jesucristo hubiera intervenido. Hermano, ningún cristiano
es digno de estar delante de Dios. Estamos delante de Dios sirviéndolo, no por ser buenos. Somos siervos del Señor, que el Señor ha tenido misericordia. Por eso no te espantes, no te escandalices cuando veas la debilidad de Juan el Bautista. No te escandalices cuando veas la debilidad de la iglesia. Somos débiles, somos pecadores, somos poca cosa. Es más, hay veces somos hasta un estorbo para el anuncio del evangelio. Pero el Señor ha tenido misericordia de los cristianos y nos envía a llevar buenas nuevas. No somos más que siervos inútiles que intentamos servir a aquel que nos ha rescatado. Y continúa diciendo la palabra: yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. El bautismo de Jesús, hermanos, es diferente al bautismo de Juan el Bautista hace 2000 años. Jesús quiere bautizarte en el Espíritu Santo. La palabra bautizo significa zambullirse, meterse en. Y Dios quiere zambullirte, meterte en el Espíritu Santo, en el corazón de Dios. Ese es el deseo de Dios, que tú quedes completamente dentro del corazón de Dios. Y entonces, hermanos, sucede algo muy interesante. Llega Jesús de Nazaret delante de Juan el Bautista. Jesús no tenía necesidad de ser bautizado porque Él es Dios. No necesitaba ser purificado de ningún pecado, porque el bautismo que anunciaba Juan el Bautista era un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Convertirse, ¿qué significa? Cambiar de vida, cambiar de orientación. Si antes yo buscaba ser feliz en el deporte, ahora descubro que ahí no está la felicidad, que la felicidad está en Jesucristo. Si yo pensaba que la felicidad estaría en tener un buen coche, una casa maravillosa, mucho dinero, descubro que ahí no está la felicidad, que me he equivocado, que he gastado mi vida donde no está la felicidad. Y entonces cambio de orientación a mi vida, la oriento hacia Jesucristo. Jesús no tiene necesidad de convertirse, no tiene necesidad de volverse a Dios, porque Él es Dios y toda su vida es entregada al Padre. Pero sin embargo, Jesús se hace bautizar por Juan el Bautista. ¿Qué sucede? Que al entrar en las aguas bautismales, Jesús santifica las aguas con las que todos los cristianos íbamos a ser bautizados. Nosotros los cristianos, cuando recibimos el bautismo, aunque estemos bebés, somos transformados. Uno, tú lo recuerdas muy bien, porque tú eres una persona inteligente. ¿Te acuerdas cómo entra uno a formar parte de la iglesia? A través del bautismo. Uno que no está bautizado no forma parte del pueblo de Dios. Es precisamente entrando en las aguas bautismales donde Jesús, a través del ministerio del sacerdote, te bautiza, te introduce en su misterio, entras a formar parte de la iglesia. Pero no solo eso, cuando tú eres bautizado, sucede algo similar a lo que sucedió en el bautismo de Jesús.
Se hace presente el Espíritu Santo, se hace presente Dios Padre, está Jesucristo ahí. Cuando tú eras un bebé, no sabías ni qué pasaba, a lo mejor estabas durmiendo. Fíjate lo que sucedió. Tú no escogiste ser cristiano, tú no escogiste ser bautizado. Dios tuvo la iniciativa. Dios te escogió a ti, te seleccionó a ti, te llamó para ser parte de su pueblo. Dios te llamó, te bautizó, derramó el Espíritu Santo sobre ti, te hizo cristiano. Cuando tú estabas siendo bautizado, se pronunció una voz del Padre Celestial sobre ti. El Padre Celestial en Jesucristo dijo: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Por el bautismo tú te uniste a Jesús. Por ese bautismo tu alma quedó marcada con un sello que no se borra nunca. Un sello que tiene la imagen de Cristo en tu alma, por la cual tú eres hijo de Dios en Jesucristo. Tú eres un hijo amado de Dios. Y aunque renegaras, que Dios no lo permita, aunque te fueras de la Iglesia Católica, que Dios no lo permita, tú seguirías siendo cristiano por ese bautismo. El bautismo no se quita, deja un sello en el alma. Y así estés en el cielo o Dios no lo permite, en el infierno, llevas el sello de cristiano por tu bautismo. Es más, decía San Cipriano en el siglo II: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia Católica por madre. ¿Por qué? Porque la fuente bautismal era el útero de la Madre Iglesia, donde nacieron los hijos de Dios, donde tú naciste como hijo de Dios. Eres hijo del Padre Celestial y eres hijo de la Iglesia Católica, que es tu madre. Y eso no lo puedes arrancar nunca. Por eso, cuando tú haces oración, tu Padre Dios te escucha, porque tú eres hijo por el bautismo. Por eso tu madre, la Iglesia, siempre pide por ti, estés vivo o seas difunto, porque tu madre, la Iglesia, siempre intercede por ti ante el Padre Celestial. Qué misterio tan grande el del bautismo. Te hace hijo de Dios. Recuerda, no todos los hombres son hijos de Dios. No, todos los hombres los quiere Dios, sí, pero solamente aquellos que han sido llamados y escogidos por Dios a través del bautismo son hijos. Por eso, hermano, reconoce la dignidad que tienes. Tú no eres cualquier cosa. Por el bautismo eres hijo de Dios. Vive de acuerdo a esa dignidad que tú no te ganaste. Vive de acuerdo a esa dignidad que tu Padre te ha dado y que en Jesucristo ha derramado bendiciones sobre ti. Los cristianos, hermanos, es verdad, no somos las mejores personas. Es verdad, tenemos muchos defectos y debilidades. La Iglesia, que es la familia de los hijos de Dios, tiene muchas heridas por sus pecados. Pero, hermanos, no podemos negar, Dios ha sido tan bueno contigo y conmigo, que desde el vientre de nuestra madre, Dios nos había llamado y elegido para ser sus hijos.
Y tú lo sabes. ¿Cuándo se reúnen los hijos de Dios? En la Eucaristía. Ahí se reúne toda la familia de los bautizados. Ahí se reúnen aquellos que escucharon la voz del cielo que les decía: este es mi Hijo amado, escúchelo. Tú eres el Hijo amado de Dios. Eres cristiano. A ti Dios te bautizó, porque el que bautiza no es el presbítero, es Cristo. A ti Dios te ungió, tomó óleo bendito, el santo crisma, y te ungió en la cabeza. La palabra Cristo significa ungido, ungido del Espíritu. Tú eras un bebé y Dios tomó ese óleo, el santo crisma, signo del Espíritu, y ungió tu cabeza. Por eso tú eres cristiano. A ti te ungieron con el santo crisma, como hacían los primeros cristianos, como hacían los apóstoles. Por eso, felicidades. Eres hijo de Dios por tu bautismo. ¿Te acuerdas en qué parroquia y en qué fecha te bautizaron? Ese día haz fiesta, porque naciste como hijo de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor les bendiga.